¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Dios los bendiga. Feliz inicio de sábado. Gracias por conectarse. Gracias por estar siempre muy puntuales. Les agradezco porque siempre no nos dejan solos. Siempre están ustedes acá, muy presentes, tanto en las transmisiones de Leandro como en las transmisiones de un servidor. Vamos a empezar este sábado también iniciando con lección nueva. Estamos iniciando la lección número 1 del cuarto trimestre del 2020, que es la vida de Cristo, parte 3. Si tú apenas te estás integrando con nosotros, sabrás que ya llevamos 2 lecciones más hablando de este ministerio que tuvo nuestro Salvador aquí en la tierra. Así que si quieres tener esta lección, ahorita te vamos a explicar cómo la puedes descargar. Pero antes me gustaría saludar a todas las personas que están ahí en el chat, todas las personas que han estado muy puntuales, que se han estado reportando desde hace unos minutos. Les agradecemos porque nos permiten entrar hasta sus hogares. La lección de hoy, como le decimos, la lección de hoy lleva por título La hija de Jairo y la mujer afligida. Así que vamos a tener las participaciones de nuestros hermanos que han colaborado con nosotros. Nuestro hermano Tomás, nuestro hermano Luis Machado y nuestro hermano Henry. Así que ellos van a estar compartiendo la lección de escuela sabática en estas partes que a ellos les tocan. Y pues bueno, antes que nada yo les invito a hacer una oración para que después entremos de lleno a la escuela, al repaso de la escuela sabática, esta guía de estudio que hoy por hoy es muy pero muy indispensable. Así que vamos a hacer una oración, vamos a postrarnos de rodilla, vamos a hacer una oración. Por favor, acompáñenos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, por la oportunidad tan grande que tú me das de estar con mis hermanos una vez más reunidos, una vez más congregados aquí a través de estos medios digitales para tener esta unidad en el espíritu, porque durante esta semana hemos repasado esta hermosa lección que tú nos has traído hasta hoy. También te agradezco, Padre, por la vida de los hermanos que nos han ayudado a traducir esta lección, a poderla diseñar, a poderla revisar para que esté lista para todos los hermanos. Sabemos que es un trabajo arduo, así que, Padre, tú puedas recompensarlos, y también a nosotros que ahora estamos congregados, tú nos puedas recompensar enviándonos de tu espíritu. Por favor, acompáñanos y quédate con nosotros a lo largo de esta transmisión, y tú puedas apurar, puedas traer a las personas que sabes que va a ser de gran ayuda y de gran bendición este repaso. Todo eso se lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Y pues bueno, vamos a ver a grandes rasgos qué es lo que tenemos el día de hoy. Bueno, estamos repasando la escuela sabática. La escuela sabática, la vida de Cristo, ya la tenemos con nosotros, y te voy a mostrar cómo la puedes descargar si es que tú todavía no la tienes, ¿no? Vas a entrar a la página de tiempodereunión.com. Esta es una página en donde estamos subiendo información que estamos compartiendo con todos ustedes. Vas a entrar aquí a la parte de literatura y vas a escoger el menú que te va a llevar directamente a la vida de Cristo, parte 3. Aquí está la lección en donde tú puedes descargarla. Aquí están los agradecimientos, claro que sí. Los agradecimientos, a nuestra hermana Cecilia Pena, Irene Pena, John García, Marisa López, Vanessa Minetti, a nuestro diseñador de cabecera, claro, es nuestro hermano Leandro Pena. Edición, Selma Morales, Leandro Pena. Versión digital, hay una versión digital en donde ustedes pueden descargarla y pueden seleccionar ahí el cuadrito de texto y pueden guardar sus respuestas en cada lección. Y pues bueno, aquí están los archivos en digital. Aquí están todos los archivos para que tú los puedas descargar. Tú les puedes dar clic a uno y se va a empezar a realizar la descarga. Así que así de sencillo tú puedes tener esta lección de escuela sabática. La puedes tener ahí en tu celular, la puedes imprimir directamente para que la puedas repasar. Yo lo voy a abrir aquí la lección, cómo se ve. Y aquí está la escuela sabática. Aquí la tenemos. Y pues bueno, esta es la versión en digital.
como tú alcanzas a ver ahí, sí, creo que lo alcanzas a ver. Aquí en la pregunta 1 puedes escribir la respuesta. Por ejemplo, dice, después de curar los endemoniados de Gadara, ¿qué hizo Jesús y cómo fue recibido por la gente? Y aquí tú puedes colocar tu respuesta. ¿Ok? Ahí, bueno, ahí se ve un poquito chiquitito. Pero ahí puedes tú dejar tu respuesta y puedes guardarlo en tu teléfono y así tener el repaso de la lección tal cual como tú mejor pensaste para cada respuesta de las preguntas. Entonces, esa es una manera. De igual forma, no quiero irme sin también mostrarles que tenemos también la escuela para niños. También tenemos la escuela sabática para niños. Es muy ideal para todos tus hijos. Aquí está la descarga. De igual forma, la vida de Cristo parte 1 para niños. Entonces, tú puedes de igual forma darle clic. Puedes darle la opción a imprimir, a tamaño carta, a tamaño A4 y tú la puedes descargar. Así que vamos a ver cómo se ve la lección para niños. Y miren, aquí está muy bonita la vida de Cristo parte 1. Y pues bueno, dice aquí de 0 a 3 años. Entonces, aquí está la lección, está las dedicatorias, todo un trabajo arduo de nuestros hermanos que han estado colaborando. Entonces, no te pierdas nada de la información que estamos colocando. Por ejemplo, aquí está la versión para niños de 7 a 12 años. También está presente. Entonces, hay para todas las edades. Hay material para que tú puedas estar estudiando con tus hijos. La verdad es algo maravilloso. No cuesta nada. Todo se ha hecho con el amor de que tú puedas tener el acceso a esta información. Entonces, lo menos que te podemos pedir es de que tú la puedas descargar y la puedas tener y la puedas considerar. Así que ya hay muchísimas opciones. Entonces, pues bueno, no hay pretexto para que no estudiemos todas las semanas con nuestros hijos. Así que, sin más preámbulo, vámonos directamente a la primera parte que le toca a nuestro hermano Tomás Martínez. Él tiene preparada esta primera parte de la lección. Él está dando la inauguración prácticamente a la escuela sabática. Va a tener el repaso de la primera sección de la escuela sabática. Así que vamos con él y no se despeguen porque seguimos con más material para todos nosotros. Hola, muy buenas noches, feliz sábado para cada uno de ustedes. Qué alegría poder estar en este sábado acompañados de esta hermosa multitud, de estas hermosas personas que están aquí, multitud, iba a decir yo, de estas hermosas personas para la gloria de nuestro Padre Celestial. Un feliz y bendecido sábado, como le doy muchas gracias al hermano Arturo que nos da la oportunidad de estar aquí y poder nosotros compartir esta lección, esta primera lección de escuela sabática, la hija de Jairo y la mujer afligida. Es interesante esta lección, pues yo me correspondió la pregunta la número 1 hasta la número 9. Ahí está incluida la nota 1, nota 2, nota 3, pero yo quiero explicarse de una forma que podamos entender la grandeza de lo que nosotros tenemos por delante y cómo es que nosotros tenemos que aumentar la fe y qué tenemos que hacer nosotros. Pues en la parte derecha de las pantallas van a encontrar la Biblia y posteriormente todo lo que yo vaya diciendo lo voy a ir respaldando bajo el espíritu de profecía. Y pues también lo vamos a ir leyendo aquí donde me ven a mí en el momento que corresponda. Vamos a cerrar los ojos, vamos a orarle. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí en este sábado santo tuyo. Te pedimos la bendición en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Qué maravilla, mis queridos hermanos, es poder estar junto a ustedes y poder nosotros transmitir esta escuela sabática para que todos nosotros podamos
comprender estas grandes lecciones que Cristo nos da a nosotros. Vamos a ir a la Biblia en el libro de San Marcos y el capítulo 5, versículo 21 en adelante. Vamos a leer. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús conoció en sí mismo el poder que había salido de él y volviéndose a la multitud dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Es lo que nos pide hoy el Salvador, que creamos solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y el alboroto de los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó a la madre, al padre y a la madre de la niña, y los que estaban con él, y entraron donde estaba la niña. Y tomando de la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que a nadie le supiese, y dijo que se le diese de comer. Aquí hay una gran lección, mis queridos, en esta primera lección, que el título se lo voy a mostrar: la hija de Jairo y la mujer afligida. La hija de Jairo y la mujer afligida. Aquí sucedió algo especial, mis queridos. Ese algo especial es lo que Cristo quiere con nosotros. Al menos hay dos historias. La primera pregunta de la escuela sabática dice: después de curar a los endemoniados de Gadara, ¿qué hizo Jesús y cómo fue recibido por la gente? Dice que fue, ahora vamos a descubrir cómo fue recibido Cristo. ¿Cuál es la importancia de nosotros? Porque en estas dos historias se refleja lo que nosotros tenemos que aumentar. Número 1, la fe. Número 2, tenemos que aumentar que tenemos que liberarnos de la cárcel intelectual en que nosotros nos encontramos. Vamos a mirar en dónde nos encontramos nosotros, cuál cárcel intelectual. Miremos aquí qué nos dice este maravilloso escrito. Dice así: uno de los mayores problemas enfrentados por Cristo era la cárcel intelectual. Es la cárcel intelectual en que nosotros nos encontramos. Sernos sabios en nuestra propia opinión, no temiendo a Dios. Pero el proverbio dice:
No seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. Pues las personas en aquel entonces de Cristo y las de hoy, hermanos de los que estamos aquí, porque aquí hay muchos hermanos que nos creemos sabios en nuestra propia opinión, que lo que nosotros sabemos está por encima de lo que los demás saben. ¿Y quién es este para que sepa más que yo? Uno de los mayores problemas enfrentados por Cristo era la cárcel intelectual, la falta de fe, la falta del creer en el Hijo de Dios, en que vivían las personas, o sea, la rigidez intelectual con que ellas pensaban y se comprendían a sí mismos y el mundo que las rodeaba. Por eso, a pesar de hablar de la fe como una ausencia de duda, Cristo, él también era un maestro especializado en el arte de la duda. Pero no una duda como la de nosotros, sino que él pone a dudar a la gente para que por medio de la duda, él la usaba para abrir las ventanas de la inteligencia de las personas que le rodeaban. ¿Cómo así, Tomás? ¿Por qué tú dices eso? Pues esta mujer, pues este hombre Jairo fue a él, era de la sinagoga, era anciano de la sinagoga. Él decía en su corazón, quizás este hombre pondrá sus manos sobre mi hija y vivirá. Él quería que Jairo saliera de la incertidumbre o de la incredulidad que lo tenían a él preso en el Sanedrín. Ahora Jesús nos dice, Cristo discurría sobre la fe. Cristo nos quería mostrar que es por fe como nosotros podemos llegar. Hablaba de la necesidad de creer sin dudar, de una creencia plena, completa, sin inseguridad. Hablaba de la fe como un misterio, un misterioso proceso de interiorización, como una trayectoria de vida clandestina. Discurría sobre la fe como un vivir que trasciende al mundo material, que sobrepasa el sistema personal y que crea raíces en la esencia del espíritu humano. La fe es en la que nos lleva a creer en lo sobrenatural, mis queridos hermanos. Vamos a comenzar a ver la historia. En el deseo de toda la gente, página 310 en adelante, comienza a relatarse la historia. Al volver de Gadara, a la orilla occidental, Jesús encontró una multitud reunida para recibir, la cual saludó con gozo. Permaneció a la orilla del mar por un tiempo enseñando y sanando, y luego se dirigió a la casa de Leví Mateo para encontrarse con sus discípulos en su fiesta. Y allí encontró a Jairo para encontrarse, Leví Mateo para encontrarse con los publicanos en su fiesta, no con sus discípulos, perdón. Y allí encontró a Jairo, príncipe de la sinagoga. Este anciano de los judíos vino a Jesús con gran angustia y se arrojó a sus pies exclamando, mi hija está a la muerte, ven y pondrás tus manos sobre ella para que sea salva y viva. ¡Qué maravilla, mis queridos! Esta declaración, para que sea salva y viva. Este hombre estaba ejercitando la fe, lo que nosotros necesitamos ejercitar hoy, mis queridos hermanos. Jesús se encaminó inmediatamente con el príncipe hacia su casa. Aunque los discípulos habían visto tantas de sus obras de misericordia, se sorprendieron al ver acceder a la súplica del altivo rabino. ¿Por qué se sorprendieron los discípulos? Porque los discípulos todavía estaban encarcelados intelectualmente, mis queridos. ¿Qué quería Jesús con esto? Sacarlos de esa incertidumbre, de ese encarcelamiento en que ellos vivían, como nosotros vivimos hoy. Sin embargo, acompañaron a su maestro y a la gente lo siguió ávida y llena de expectación. La casa del príncipe no quedaba muy lejos, pero Jesús y sus compañeros avanzaban lentamente porque la muchedumbre apretujaba de todos lados. La dilación impacientaba al anciano padre, pero Jesús, compadeciéndose de la gente, se detenía de vez en cuando para aliviar a algún doliente o consolar a algún corazón acongojado. Mientras estaba todavía en camino,
Un mensajero se abrió paso a través de la multitud trayendo a Jairo la noticia de que su hija había muerto y era inútil molestar ya al maestro, mas el oído de Jesús distinguió las palabras y le dice al maestro de la ley o al maestro o al anciano de la sinagoga, le dijo, cree solamente y serás salva. Le estaba diciendo, aumenta tu fe. Cree en el Hijo de Dios. Cree que yo soy el Hijo de Dios y que yo te puedo salvar, que yo soy el autor y consumador de la vida. Cree solamente y serás salva. Y aquel hombre no dudó, mis queridos, porque ahora este Jairo se acerca aún más al Salvador. Se aferra a él como la única esperanza de que su hija tenga vida. Y juntos se apresuraron a llegar a la casa del príncipe. Ya las pleyaderas y los flautistas pagados estaban allí, llenando el aire con clamores. La presencia de la muchedumbre y el tumulto contrariaban el espíritu de Jesús, tanto de que acallarlos diciendo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no está muerta, mas duerme. Qué maravilla, mis queridos. Yo estoy haciendo esta escuela sabática diferente, no estoy respondiendo las preguntas como están. Pero ahorita que terminé con esta, vamos a mirar las preguntas y ustedes mismos se van a responder esa pregunta. Ellos se dirigieron al oír las palabras, ellos se indignaron al oír las palabras del forastero. Habían visto a la niña en las garras de la muerte, se burlaron de él y después de exigir que todos abandonasen la casa, Jesús tomó al padre y a la madre de la niña, Pedro, Santiago, Juan, juntos entraron en la cámara mortuoria. Y Jesús se acercó a la cama tomando la mano de la niña en la suya y pronunció suavemente en el idioma familiar del hogar las palabras: muchacha, a ti te digo, levántate. Así te dice hoy el Salvador, mi querido. Estás muerto. Estamos muertos en el pecado, mis queridos hermanos. A veces el pecado nos quiere hacer apartar de la grandeza de Dios. Y nos quiere hacer ver miserable Satanás, que nosotros no veamos a nuestro Salvador. Pero Jesús nos toma por la mano y nos dice: no temas. Joven, anciano, niño, muchacho, a ti te digo, levántate y anda. Tal cual como Jesús le dijo a Moisés allá: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Así tenemos que marchar por fe, mis queridos. Instantáneamente un temblor pasó por el cuerpo inconsciente. El pulso de la vida volvió a latir. Los labios se entreabrieron y una sonrisa. Los ojos se abrieron como si ella despertara del sueño. Y la niña miró con asombro al grupo que la rodeaba. Se levantó y sus padres la estrecharon en sus brazos y lloraron de alegría. Ahora este hombre y esta mujer, Jairo y su mujer, ahora creen en Cristo. Ahora creen que este es el Hijo de Dios. Ahora creen que Cristo salió del Padre. Y mientras se dirigían a la casa del príncipe, Jesús, mis queridos, Jesús necesitaba que esta mujer, estos hombres y esta mujer pudieran entender la grandeza de lo que Él había realizado, mis queridos. La alegría, el gozo de tener la exactitud de la grandeza de Cristo en sus corazones. Es maravilloso, mis queridos hermanos, poder nosotros estar conectados, sincronizados con el trono de la gracia. Ahora la pregunta 1 dice: después de curar a los endemoniados de Gadara, ¿qué hizo Jesús? ¿Cómo fue recibido por la gente? Cristo con gozo, con alegría, estaba allí. ¿Qué gobernante se le acercó? Pues sabemos que fue este hombre, el principal de la sinagoga, mis queridos. Ahora también dice cómo respondió Jesús a la petición de este hombre. Enseguida fue. No dudó, mis queridos. Tampoco tenemos que dudar en ir a predicar la palabra de nuestro Salvador. A decir que este es nuestro Dios, a quien hemos esperado. Él es nuestro Dios en que tenemos que esperar, en que tenemos que dar a conocer. Por eso hoy necesitamos de la vida eterna, mis queridos. Necesitamos de la vida de Cristo.
Ahora vamos a ver, mis queridos, la cuarta hasta la novena pregunta. Son 6 preguntas sobre ahora esta mujer con flujo de sangre. Vamos a ver qué se necesita, qué necesitaba Jesús. Jesús necesita de sacarnos a nosotros de la cárcel intelectual en que nosotros nos encontramos, mis queridos amigos. Cárcel intelectual. Instantáneamente debemos nosotros sentir el poder de Cristo. Vamos a ir a este relato. Mientras se dirigía a la casa del príncipe, Jesús había encontrado en la muchedumbre una pobre mujer que durante 12 años había estado sufriendo de una enfermedad que hacía de su vida una carga. Había gastado todos sus recursos en médicos, en remedios, y el único resultado de ser declarada incurable. Pero sus esperanzas revivieron cuando oyó hablar de la curación de Cristo. Estaba segura que si podía tan solo ir a Él, sería sanada. Con debilidad y sufrimiento vino a la orilla del mar donde estaba enseñando Jesús. Trató de atravesar la multitud, pero en vano. Luego le siguió desde la casa de Leví Mateo, pero tampoco pudo acercársele. Había empezado a desesperarse cuando mientras él se abría paso por entre la multitud, llegó cerca de donde estaba ella. Jesús sabía, mis queridos, Jesús sabía la necesidad de esa mujer. Por eso se acercó a ella se acercó de tal forma que ella ejercitara la fe, que saliera de la cárcel espiritual donde se encontraba, de la cárcel intelectual, y ahora ella pudiera ejercitar tan firmemente la fe que ella sintiera que la oportunidad había llegado a ella, había llegado su áurea oportunidad, se hallaba en presencia del gran médico, pero entre la confusión no podía hablarle ni lograr más que vislumbrar de paso su figura. Con temor de perder su única oportunidad de alivio, se adelantó con esfuerzo, decidiéndose: si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y mientras él pasaba, ella extendió la mano. Alcanzó a tocar apenas el borde de su manto. Pero en aquel momento supo que había quedado sana. En aquel toque se encontró la fe de su vida. E instantáneamente su dolor y debilidad fueron reemplazados por el vigor de la perfecta salud. ¡Qué maravilla, mis queridos hermanos! Tan solo tocando a Cristo, tan solo yendo a sus pies, nuestra debilidad, nuestro dolor será inmediatamente reemplazado por el vigor y la perfecta salud para alcanzar la victoria en el nombre del Hijo de nuestro Padre amado. Con corazón agradecido trató entonces de retirarse de la muchedumbre, pero de repente Jesús se detuvo y la gente también hizo un alto, y Jesús da vuelta y mirando en derredor, preguntando con voz que se oía distintamente por encima de la confusión de la multitud: ¿quién es el que me ha tocado? La gente contestó a esta pregunta con una mirada de asombro, como se le condenaba a todos lados y le empujaba rudamente de aquí para allá. Parecía una pregunta extraña. Aún Pedro pregunta, siempre listo para hablar, dijo: Maestro, la compañía te aprieta y te oprime. ¿Qué dice? Y dices: ¿quién me ha tocado? Jesús contestó: me ha tocado a alguien porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. El Salvador podía distinguir el toque de la fe, contacto con del contacto casual de la muchedumbre desprevenida. Cristo quería mostrar su grandeza y quería que esta mujer saliera y diera a conocer su confianza que tenía en él. Una confianza tal no debía pasar sin comentario. Él quedaría dirigido a la muchedumbre, la humilde mujer, palabras de consuelo que
fuesen para ella un manantial de gozo, para que fuese una bendición para sus discípulos hasta el fin del tiempo. Lo que Cristo quería sacar de todo esto era que sus discípulos, las personas que le seguían, salieran de la cárcel intelectual en que se hallaban, mis queridos. Mirando hacia la mujer, Jesús instó en saber quién le había tocado. Hallando que era vano tratar de ocultarse, ella se adelantó temblorosa y se echó a los pies de Jesús. Y con lágrimas de agradecimiento relató la historia de su sufrimiento y cómo había ella aliviado a Jesús, y le dijo amablemente: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Él no dio oportunidad a que la superstición proclamase de que había virtud sanadora en el mero contacto de tocar sus vestidos. No era mediante el contacto exterior con él, sino por medio de la fe que se aferraba a su poder, y vino como se había realizado la curación. Así que, mis queridos, hoy también el Padre Eterno desea que nosotros seamos curados de nuestra cárcel intelectual que nosotros tenemos. Debemos vivir para Cristo y debemos hacer las cosas para Dios. La pregunta 4, mientras Jesús iba de camino, ¿quién vino? Vino Jairo, mi querido. ¿En qué tenía fe para creer? En que era el maestro, mis queridos. Y dice: ¿qué llegó a ser Jesús, mis queridos? ¿Cómo Jesús se daba a conocer a las demás personas, mis queridos hermanos? ¿Qué supo Jesús? Jesús supo que necesitaba un Salvador. Esta mujer necesitaba ¿qué supo Jairo? ¿Qué supo esta mujer? Que necesitaba un Salvador, mis queridos. Que el Padre Eterno les bendiga y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí, y que el poder de Dios sea en cada uno de nosotros. Feliz y bendecido. Bueno, hemos regresado. Gracias, Tomás, por esta oportunidad que nos das ahora de verte. En otras ocasiones no hemos tenido ese privilegio, y también de poder compartir contigo tu estudio personal. Recuerden que esta sección de Escuela Sabática es un repaso un poco rápido. Yo sé, por lo que me han comentado, por ahí lo que me han comentado los hermanos. Por ejemplo, los hermanos que participan en el repaso de Escuela Sabática todos los sábados con el hermano Tomás, por ahí dejó su número para que lo puedas contactar. Esos repasos van desde las 9 hasta la 1 de la tarde, y es algo pero muy sustancioso. A mí me ha pasado, he compartido esta misma forma de poder estudiar. Es algo que enriquece bastante, porque compartimos los estudios personales de todas las personas, voy a poner nombres, de Leandro, de Ivonne, de Marta, de Arturo, de Selma, de Irene, de todas las personas que nos acompañan, de Rafael, de Walter, de Ángela, de Angie. Todos estos estudios personales se van entremezclando con las opiniones durante este repaso todos los sábados. Entonces es muy bonito. El día de hoy estamos haciendo un repaso un poco más en resumen, en donde tratarás tú de captar esas ideas principales que puedes haber estudiado, que se te pudo haber escapado, que hoy por hoy nuestro hermano Tomás lo comparte. Ahora vamos a ver el análisis muy particular de nuestro hermano Henry, que como siempre nos apoya y nos trae su punto de vista. Pero antes de avanzar con nuestro hermano Henry, ¿qué opinas de todo esto? Te dejo por favor el chat para que tú puedas escribir ahí. Ahí estamos dándote seguimiento, dándote esos saludos. De igual forma, si tú lo quieres hacer a través del chat, lo puedes hacer, escribirnos de esa petición de oración que quieras tener muy en especial. O si lo puedes hacer de forma privada a un servidor, a los teléfonos también de Leandro, de los teléfonos de Manuel, para que podamos juntos hacer una oración al final de este programa por aquellas peticiones que se colocaron hoy, día sábado, inicio de sábado, para poder pedirle al Señor ese milagro.
Esta semana ha sido una semana muy difícil, en lo particular ha sido una semana de altibajos, esos momentos en donde el estrés te llega a la cabeza, pero también ha sido un momento de reflexión. Hay muchísimas cosas que tenemos que analizar. El día de mañana va a haber una transmisión muy especial, así que vamos a hacer un alto, hemos hecho un alto y vamos a pedir este reposo para nosotros. Así como lo estábamos estudiando en la escuela sabática, esa parte, esa mujer afligida, esa mujer que tenía esa esperanza, ese rayito de esperanza de poder acudir a los pies de nuestro Salvador, no lo dejó pasar, no dejó pasar esta oportunidad. Así que si hoy ha sido para ti ese rayito de esperanza para poder extender tu mano y agarrarte y que de él pueda fluir este espíritu que pueda transformar tu vida, hazlo por favor. Si hoy estás llegando por primera vez a esta transmisión, también te doy la bienvenida. Gracias por darte la oportunidad de estar con nosotros, pero sobre todo para que juntos podamos estudiar la palabra del Señor y hagamos esos cambios que tenemos que hacer como cristianos. Así como los ejemplos que estamos viendo ahorita, como los ejemplos que puso nuestro hermano Tomás, esos llamados que nos hizo él. Y pues bueno, ahora lo vamos a tener a través de nuestro hermano Henry. Así que no voy a quitarle más tiempo a nuestro hermano Henry y vámonos directo con él. Hola mis apreciados hermanos, quiero saludarles nuevamente desde acá, desde Costa Rica, con este lago que está aquí frente a mi casa, que nos va a hacer recordar un poco la historia que queremos contar en esta hora. Estamos contentos de poder estudiar la vida de Jesús nuevamente, la parte número 3, y vamos a aprender muchísimo, vamos a aprender mucho en cada una de estas lecciones y vamos a compartir juntos, vamos a discutir juntos y vamos a comentar, porque de esa forma es como nosotros podemos aprender y enriquecer el conocimiento que Dios nos quiere dar. Qué lindo estudiar la vida de Jesucristo, mis hermanos. Qué lindo es ver a nuestro Maestro y aprender de cada cosa que Él hacía y que luego Él dijo que era un ejemplo que nos estaba dando para que como Él hizo, nosotros también hagamos. Quiero lanzar dos preguntas antes de continuar para que ustedes puedan estar comentando mientras estamos desarrollando esta parte. La pregunta número 1 es, ¿por qué Jesús manda a los padres de la niña, o sea, a Jairo y a su esposa, a que no le cuenten a nadie? Usted lo puede leer en el último versículo del capítulo 5 de Marcos. Jesús le manda a los padres que no le cuenten a nadie el milagro que él había hecho con su hija, esta niña de 12 años. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Por qué Jesús manda a los padres de la niña a que no se lo digan a nadie? Bueno, cualquiera podría pensar, bueno, lo más lógico es que se lo digamos a todo el mundo, que todo el mundo se dé cuenta, que todo el mundo conozca el poder de Dios. Pero bueno, Jesús en esta ocasión y en muchas otras ocasiones, que vamos a hablar un poquito más al final, le dijo a las personas que no le dijeran a nadie. Y la segunda pregunta es, ¿por qué Jesús no permite que muchos vayan con él? O sea, cuando Jairo llega donde Jesús, Jesús inmediatamente sale hacia la casa de Jairo, pero solamente escoge a 3 de sus discípulos y le dicen, solamente ustedes 3 me van a acompañar. ¿Por qué Jesús actuó de esa forma en
en esa ocasión particular? Entonces, esas son las dos preguntas para que ustedes estén reflexionando mientras estamos hablando. Bien, hermanos, quiero comenzar diciéndoles que Jesús venía en ese momento de Gadarena. Jesús venía del otro lado de Galilea, donde prácticamente lo habían echado. Cierto, cuando Jesús llegó y sanó a aquel muchacho endemoniado, y los demonios pues le suplicaron que no los echasen fuera, que les dieran chance de ir a aquel hato de cerdos. Bueno, ya todos conocemos la historia. La gente le dijo a Jesús, no lo queremos acá. Rechazaron, hermanos, y Jesús pues aquí hay una gran lección, mis hermanos, porque, saben, muchas veces, claro, es un equilibrio perfecto, porque muchas veces, yo he visto tantas veces la misma historia. Una persona se va de la iglesia, vea, y yo lo único que he visto que falta es que se le arrodillen a esa persona para que esa persona vuelva a la iglesia. Ahora, yo no le veo nada de malo en que una persona, pues usted la pueda motivar, darle palabras de aliento y, y todo lo demás. Pero es que yo he visto como que se le mendiga prácticamente a esa persona ese acto de volver a la iglesia. En esta ocasión a Jesús le dijeron, váyanse de acá, no lo queremos acá. ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, si no me quieren acá, pues se monta en la barca nuevamente y se dirige al otro lado del lago, como este que ustedes están viendo acá. Jesús se dirige al otro lado. Así que Jesús está en Gadarena, en un lugar donde la gente no lo quiso escuchar, y entonces Jesús se monta en la barca y cruza al otro lado y llega a alguna región de Galilea. Ahí hay muchísima gente esperándolo, y dentro de o entre todas esas personas que lo están esperando, que por cierto es muy interesante porque Jesús viene de una zona donde, como dije anteriormente, lo expulsaron de esa zona, y Jesús llega ahora al lado opuesto donde encuentra mucha fe. Ve, hermanos, también esa es otra lección para nosotros. Muchas veces nosotros nos sentimos tristes y queremos dejar todo botado porque simplemente en algún lugar nos trataron mal. Ve, hermanos, la luz va a llegar. En un lado de este lago había unas personas muy incrédulas, pero Jesús cruzó al otro lado, y cuando él llega al otro lado, entonces se encuentra mucha fe. Nosotros muchas veces debemos de cruzar el lago. Y no estoy hablando físicamente, estoy hablando en una forma simbólica. Debemos de ir más allá, debemos de buscar, hermanos, y vamos a encontrar, porque la promesa de Dios es que su Hijo va a estar con nosotros y Él nos va a guiar a toda verdad. Ahora, es muy interesante, hermanos. Yo quiero que ustedes me sigan en la historia. Estoy ahí del versículo Marcos capítulo 5, del 21 en adelante. Ustedes pueden ir viendo todos estos detalles que yo estoy contando. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención, y es que cuando Jairo llega donde Jesús, él cae de rodillas delante de Jesús y le ruega mucho, dice la Biblia, que vaya a la casa de él, porque él tiene una niña de 12 años que está muy, pero muy enferma. Esa niña está tan enferma que si nosotros leemos el relato en Mateo, la versión Reina Valera Gómez lo traduce como que Jairo le dijo a Jesús que la niña ya estaba muerta. Pero bueno, la cuestión es que esta niña estaba bastante grave, y pues al punto en que murió. Ahora, es muy interesante que Jairo le dice a Jesús lo que debe de hacer. Jairo le dice, vamos a mi casa. Vamos a leer el texto para que ustedes lo vean. En el versículo 23. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está a punto de morir. Ven, pon tus manos sobre ella para que sea sana y vivirá. O sea, Jairo le está diciendo a Jesús prácticamente todo lo que él tiene que hacer. Ahora, es muy interesante porque, hermanos, tenemos que recordar que Jairo es un
príncipe de la sinagoga. Ahora, ¿qué era un príncipe de la sinagoga? Bueno, era el que estaba a cargo de completamente todo dentro de la sinagoga. Era el que decidía quién hablaba, el que invitaba a la persona que iba a hablar, era el que dirigía completamente. Ahora, podríamos imaginarnos quizá que en algún momento Jesús había estado predicando en la sinagoga donde Jairo era el príncipe. Ahora, cuando Jairo le dice a Jesús exactamente lo que él debe de hacer, porque Jairo le dice a Jesús, ve, usted lo que tiene que hacer es ir a mi casa, usted pone las manos sobre ella sana y se acabó el asunto. Es porque Jairo tiene una fe grande. Jairo sabe frente a quién se encuentra él. Hermano, cuando nosotros pedimos algo a Jesús, cuando nosotros pedimos algo a nuestro Padre Celestial, nosotros tenemos esa seguridad que tenía Jairo. Ojalá que sí, mis hermanos. Ahora, a Jesús al ver semejante fe, ¿qué hace Jesús? Jesús no lo piensa. No lo piensa dos veces, sino que inmediatamente se pone en camino con Jairo. Lo que pasa es que había una multitud tan grande que, bueno, ya se habló en la primera parte de esta mujer que Jesús sana mientras camina con Jairo. Pero la intención de Jesús era ir directamente a la casa de Jairo. Ahora, cuando, cuando ellos iban de camino, pues por todo el atraso que ellos tuvieron, eh, mientras ellos van caminando, según registra la historia, llegan algunas personas de la casa de este príncipe y le dicen que todo se acabó. Que no molesten más al maestro, que no molesten más a Jesús, porque de todas formas ya todo se acabó. ¿Saben, mis hermanos? Es triste que para muchos la muerte es el fin de todo. Bueno, y es que tenemos que confesarlo, hermanos, la muerte nadie la quiere. Sí, es muy interesante, muchas personas dicen de algo hay que morirse, hermanos, nadie quiere morirse. Pero bueno, hay algo, mis hermanos, que está por encima de la muerte. Para estas personas que trabajaban con Jairo o estas personas que simplemente eran familiares probablemente de Jairo, ellos llegaron y le dijeron, Jairo, se acabó todo, la niña murió. Ya no molestes más al maestro porque simplemente ya la niña murió. O sea, se acabó, es el fin. Si había algo que se podía hacer según ellos, se acabó. Ahora, según lo que Jesús le dice a Jairo, hay algo que está por encima de la muerte. ¿Qué le dijo Jesús a Jairo? Veámoslo en el texto. Vamos a buscarlo. En el versículo 36 de Marcos 5. Y tan pronto como Jesús oyó la palabra que fue dicha, o sea, estas personas que vinieron de la casa del príncipe, dijo al príncipe de la sinagoga, no temas, cree solamente. O sea, hermanos, ¿se pueden imaginar ustedes la escena? Estos hombres llegan de la casa de Jairo y le dicen, ya no lo molesten más, ya se acabó, ella se murió. Y Jesús le dice, no temas, cree solamente. ¿Qué es lo que significa, mis hermanos? Que el creer está por encima de la misma muerte. ¿Cierto? Creer está por encima de la muerte. Si usted cree que la muerte es el fin, déjeme decirle, hay algo que está por encima. Cree solamente. Cree solamente. Aunque ya murió, aunque no haya esperanza alguna, mis hermanos, crea solamente. Porque el creer está por encima de la misma muerte. Cuando Jesús llega a la casa de Jairo finalmente, ¿cómo está la gente? Hay gente llorando, hay gente, las escrituras dice, había un alboroto, había gente que lloraban y se lamentaban mucho, porque para toda esta gente, la muerte era el fin. El creer no había llegado a sus vidas. Jesús les dice que no lloren porque ella está durmiendo. Ahora, imagínense, mis hermanos. Es que tenemos que ponernos en el lugar
Por un momento, mis hermanos, imaginémonos que en la casa de alguno de nosotros hay alguien que murió y que yo llegue y les diga, no, ¿por qué ustedes están llorando? ¿Por qué están haciendo tanto? Esa persona está durmiendo nada más. ¿Qué hizo la gente, mis hermanos? Cuando Jesús dijo esto, ¿qué hizo la gente? Se burló. Se burló. Ahora, ¿por qué Jesús, mis hermanos? ¿Por qué Jesús llega y dice eso? Cierto, mira, uno se puede imaginar, pero ¿por qué Jesús no llegó simplemente y mira, y mira, es el maestro, es la esperanza? Y él simplemente se acerca a la niña y hace el milagro. Pero Jesús llega y ve a la gente llorando y a la gente lamentándose. Y Jesús se vuelve y les dice algo que simplemente para ellos fue una burla. La gente se burlaba de lo que Jesús estaba diciendo. Ahora, ¿por qué Jesús dijo eso, mis hermanos? ¿Saben por qué? Jesús quería saber cuánta fe había en aquellas personas. Ahora, cuando las personas se burlaron de lo que había dicho Jesús, ¿qué hizo Jesús? Jesús saca a todos. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque la incredulidad estorba los milagros. Por eso Jesús le había dicho a Jairo, cree solamente. Cuando Jesús llegó a la casa de Jairo y vio toda aquella gente y ahora no solamente eso, ahora llegó Jesús, llegó el maestro, llegó el sanador y las personas se burlaron de lo que Jesús dijo. Jesús dijo, yo necesito que me saquen a todas estas personas de este lugar. ¿Saben por qué? Porque la incredulidad estorba los milagros. Muchas veces nosotros queremos ver un milagro en nuestras vidas, pero nuestra fe es tan pequeña y sin fe es imposible agradar a Dios. La incredulidad estorba los milagros. No puede haber milagro si no hay fe. Ahora la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe es un don del cielo. Usted y yo no podemos creer si Jesús no está en nosotros. Ayuda mi incredulidad. Ahora, ¿qué pasó después de que Jesús hizo el milagro? Primero se rieron de lo que Jesús, se burlaron de lo que Jesús había dicho. Ahora, según uno de los últimos versículos, vamos a ver en el versículo 42, y al instante la muchacha se levantó y anduvo, porque tenía 12 años, y estaban atónitos, muy asombrados. Por supuesto que estaban atónitos. Ahora, yo me pregunto, ¿y cómo estaría Jairo? ¿Cuál fue la actitud? Yo siento que Jairo era una persona tan serena, era una persona que tenía una fe tan grande, era una persona que realmente creía que Jesús podía hacer ese milagro. Porque estos estaban atónitos y muy asombrados. Ahora, no deja de causar impresión, mis hermanos. Pero yo siento que Jairo estaba tranquilo porque él sabía quién era Jesús. Muchas veces, mis hermanos, Jesús hace un milagro en nuestras vidas y nosotros nos asombramos y nos asustamos, mis hermanos. O sea, está bien, o sea, hay que asombrarse, pero lo hacemos como si en realidad eh, Jesús no tuviese ese poder, mis hermanos. Vea, Jesús puede hacer milagros y si Él mora en nosotros, Jesús puede hacer milagros que nosotros no podemos ni imaginarnos. Creamos solamente. Ok, mis hermanos, ahora entremos un poquitito ya para ir cerrando. ¿Por qué Jesús manda a los padres de la niña a que no se lo digan a nadie? Imagínese si nosotros hiciéramos un milagro así, o imagínese si en nuestra iglesia, en nuestra congregación, se realizase un milagro así, mis hermanos. ¿Qué haríamos nosotros? No se lo cuenten a nadie. Nosotros probablemente empezamos a mandarle mensajes a todo el mundo y queremos que todo el mundo lo sepa. Ahora, yo quiero que ustedes
apunten esos textos y los puedan leer detenidamente luego, porque hay muchos, pero voy a darles solamente algunos, como por ejemplo Mateo 7:24, no, perdón, hermanos, Marcos 7:24, Marcos 9:30, Lucas 5:14, Marcos 9:9 y Mateo 16:20. Ya lo que dice Mateo 16:20, el último que les dije. Entonces mandó Jesús a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. O sea, yo es algo, mis hermanos, que yo todavía no logro comprender. Yo no sé, por eso yo se los pregunté al principio. Yo quiero que tal vez, si es posible, hermano Arturo, no sé si vas a estar un rato en vivo, pero yo quisiera que se leyera lo que los hermanos han comentado con respecto a esto. Porque, digamos, no fue una ocasión, fueron muchas ocasiones en cuando Jesús le dijo a las personas, no se lo digan a nadie. Ahora, yo puedo pensar, mis hermanos, es una de las razones por las cuales yo creo, mis hermanos, que Jesús nunca quiso que las personas se dejaran llevar por los milagros. Porque Jesús mayormente dijo esas cosas cuando Él hizo un gran milagro. Recuerda, la generación perversa demanda señal, dijo Jesús, pero no le será dada más señal que la de Jonás. Jesús nunca quiso que las personas le siguieran por los milagros que Él realizaba. Jesús quería que las personas le siguieran porque comprendían que Él era el Hijo de Dios y porque comprendían que en Jesús había libertad y que Dios estaba dispuesto a darles vida eterna. Y por último, mis hermanos, ¿por qué Jesús no permite que muchos vayan con Él? Saben, mis hermanos, Jesús es el máximo ejemplo. Jesús es simplemente inigualable. Imagínense, mis hermanos, llegar a un funeral. Llegaba Jesús con sus 12 discípulos, había un montón de gente y ahora llega Jesús con un montón de discípulos también. Ve, hermanos, nosotros tenemos que aprender la prudencia. Hay lugares y hay ocasiones y saben, mis hermanos, y muchas veces a nosotros nos pasa, sabemos que alguien está enfermo y queremos irnos 10, 15 personas a visitarlos. No es la forma de actuar de Jesús. Jesús fue prudente y sensato en cada movimiento que Él dio. Cuando una persona está enferma, cuando hay dolor, lo mejor que nosotros podemos hacer es orar. Porque muchas veces, hermanos, en realidad lo que nos interesa más es como ir a ver o sea, a ver qué pasó. En realidad lo que nos motiva no es ese amor sincero. Ahora, yo no sé si ese fue el caso con los otros discípulos, pero Jesús le dijo, 3, síganme en 3 nada más. Y se llevó a 3 discípulos solamente. Era un funeral, mis hermanos. Bueno, no era un funeral, pues todavía no se había muerto. Pero Jesús sabía que era una ocasión donde había tristeza, donde no era prudente llegar un montón de gente. Tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a estudiar la vida de Jesús. De la vida de Jesús nosotros podemos aprender maravillosas lecciones. Por ahorita, mis hermanos, quiero despedirme diciéndoles que Jehová de los ejércitos, quien es el único Dios verdadero, te bendiga grandemente y que su Hijo Jesucristo pueda morar en usted y en mí y que ya no vivamos nosotros, sino Cristo en nosotros. Bendiciones, hermano Arturo, y vamos a continuar. Bueno, hemos regresado. Gracias, hermano Henry, por tu participación. ¿Y qué tal el lugar donde grabó? Está genial, ¿no? Es un lugar muy, pero muy bonito. Gracias, hermanos, por compartirnos esa escena, esa postal que nos envías. Por lo menos a un servidor y a Leandro sé que nos va a servir bastante para posteriores videos, colocar ese fondo ahí.
Gracias por ese detalle. Y me quedo con la pregunta que hizo el hermano. Él hablaba acerca de por qué será que el Señor Jesús hace este comentario de no se lo cuentes a nadie. No es la primera vez, hay más más historias donde se narra esto. Cuando pasa un milagro muy grande, él siempre realiza este comentario y bueno, no sé, ahí están los comentarios que están realizando. Espero que los realicen en el chat. Es muy importante. Hoy por hoy, la gente, en general, la gente tiende a tener la necesidad de ver para creer. La fe que se supone que existe se desarrolla a partir de lo que es palpable, de aquellas cosas que se pueden tocar, de aquellas cosas que se pueden observar, y a partir de ahí se empieza a tener o desarrollar una fe que bien podríamos no calificarla como fe. Una de las cosas que se describe aquí en esta historia es la oportunidad que se les da a el Señor Jesús para realizar este milagro. ¿Sabía Jairo de que podía hacer un milagro? Claro que sí, pero no sabía hasta dónde podía llegar. De igual forma, pueden existir muchos otros ejemplos, y lo que puedo yo decir a comentario de todos ustedes, claro está, que lo he dicho muchas veces, más allá de un milagro portentoso, que todos lo son, pero esos milagros que pueden notarse bastante, pueden también ser piedra de tropiezo para algunos. Y es por eso que el mayor milagro que se puede desarrollar hoy en tu vida es ese cambio que te hace tanta falta desarrollar tal vez en tu carácter. Pero independientemente de ese tipo de milagros, no es muy oportuno para la gente que pueda desarrollar la fe después de ver algo, sino que esta fe, la fe que realmente mueve las montañas, es aquella que se desarrolla sin ver, como viendo al invisible. Eso se explica a mayor detalle en Hebreos 11. Pero bueno, ese es un comentario que yo puedo dar ahorita a grandes rasgos. Así que te invito a que lo puedas escribir, a que lo puedas comentar, a que le puedas comentar directamente a nuestro hermano Henry. Decirle: oye hermano, mira, yo te vi el viernes y yo pienso esto. Así que por favor háganlo. Y ahora vamos a escuchar a nuestro hermano Luis Machado. Él siempre nos ha ayudado con las partes iniciales de la escuela sabática, pero ahora lo vamos a tener con una parte no menos importante, sino este análisis, este resumen que podemos tener a través de las perlas escogidas, estos testimonios que nos ha dejado nuestra hermana Elena G. de Guay. Así que te invito a que lo puedas escuchar, a que puedas apuntar, porque sé que de ahí puedes sacar algunas citas que te pueden servir para el día de mañana. Así que vamos con él, vamos a verlo, vamos a escucharlo. Bien, mis hermanos, vamos a seguir analizando esta lección de escuela sabática, que está muy interesante. Y vamos a permitirnos en esta oportunidad, mis hermanos, hacer un resumen bastante importante de esta lección, que tiene como título La hija de Jairo y la mujer afligida, específicamente a la luz de la palabra del Señor. Y quiero que nosotros en esta hora, mis hermanos, resumamos esta lección y vamos a permitirnos, por la gracia del Señor, sacar 4 puntos importantes y resaltarlos en esta lección de escuela sabática. Lo primero que nosotros miramos allí, el primer personaje que aparece principal, es nuestro Maestro, es decir, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Jesús venía predicando, andaba
haciendo la obra, la voluntad que su padre le había ordenado. Esa tarea tan importante como era evangelizar, sanar y salvar. Así es de que es el primero que aparece allí y miramos que Jesús venía cumpliendo su misión, mis hermanos. El segundo personaje en esta historia aparece Jairo, un principal de la sinagoga. Está allí y viene el Señor Jesús con un pedido importante para que el Señor tuviese misericordia de él y por favor sanara a su hija. Él tenía esa seguridad y creía plenamente en ello. El segundo o el tercer aspecto es la mujer afligida o la mujer que toca el manto de Jesús, que también es muy importante, mis queridos hermanos, la fe de esta mujer que venía padeciendo flujo de sangre. Y lo último es la resurrección de la hija de Jairo. Bien, mis hermanos, así es de que miremos nosotros, hermanos, aquí queremos resaltar, como le dije, esos son los puntos principales en los cuales nosotros nos vamos a basar. Y miremos, hermanos, cuán importante es en esta hora aprender en el tiempo en que estamos viviendo esta labor de evangelizar y sobre todo bajo el contexto de Jesús. Y miramos cómo aparece un hombre llamado Jairo, un principal en la sinagoga, un hombre con reputación que conocía, pero cuando escuchó hablar del maestro, cuando sabía que Jesús estaba en ese lugar, e inmediatamente cuando lo vio, se postró, mis hermanos, y le rogaba, dice la Biblia, dice la palabra, que por favor fuese, porque su hija estaba agonizando, y que si él fuese y la tocara, entonces su hija sería sana y sería salva. Así es de que, pues el Señor Jesús, hermanos, accedió al pedido de este dirigente e emprendió el camino hacia ese lugar, hacia la casa donde estaba la niña enferma. Pero mientras Jesús iba recorriendo, hermanos, había una mujer que también sabía y escuchó que estaba el maestro y que estaba Jesús. Y entonces, en la gran multitud que lo seguía, la mujer dijo: si tan solo tocare el manto del vestido de Jesús, seré sana o seré salva. Hermanos, claro, evidentemente, esta mujer afligida, esta mujer había gastado todos sus recursos, hermanos, en médicos, en especialistas, para ser sanada, pero no había conseguido respuesta ni ayuda. Al contrario, su problema empeoraba. Pero ella dijo, y tenía la seguridad, que en el Señor Jesucristo ella podía tener la solución, y vio en Jesús su solución, y por eso dijo: si tan solo tocare el borde de su manto. Y efectivamente, mis hermanos, sucedió así. La mujer tocó el borde del manto de Jesús, y cuando lo tocó, ella inmediatamente sintió que esa sangre que corría, que hacía 12 años estaba enferma y padecía, totalmente ya no estaba en su ser, estaba totalmente sana. De hecho, Jesús sintió, y Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos iniciaron a decirle: pero ¿cómo? Pregunta quién te tocó, si realmente sabes que la multitud es bastante y la gente te aprieta. Pero Jesús sabía que alguien lo había tocado, porque de su ser había salido el poder de Dios, había salido la sanidad, él sabía. Así es de que él pregunta, y la mujer, muy apenada, ella se posa y le dice: Señor, soy yo fui que te toqué. Así es de que el Señor le dice: hija, tu fe te ha salvado, no te preocupes. Así es de que serás salva de tu azote y vete. Así es de que miramos cómo el Señor tiene misericordia, y se dio cuenta y le dijo que fuera salva de su azote, es decir, su problema, mi hermano, era solucionado. Lo que quiero enfatizar, hermano, es la importancia de creer, de tener fe en Jesús,
Esa fe que, hermanos, hoy todos necesitamos de creer y confiar en el Señor. Así es de que esta mujer solo sabía que el hecho de tocar el manto de Cristo, entonces ella quedaba totalmente sana. Hermanos, qué bendición. Jesús sigue su camino hacia la casa de la hija de Jairo, pero cuando estaban un poco distantes todavía, alguien le alcanza en la multitud y le dice: no, ya es demasiado tarde, la jovencita ya estaba muerta. Y la gente inició pues como a reírse, a querer decir, pero bueno, Jesús le dijo al papá: no te preocupes, tranquilo, sigamos, que yo sé que las cosas van a salir bien. Así es de que simplemente tú crees, sigue creyendo, ten la fe y la seguridad de que tu hija sanará. Así es de que llegando al lugar, Jesús entonces llega y la gente estaba alborotada, llorando tristemente. Pero saben, hermanos, Jesús hizo el milagro que todos esperábamos. Allí, hermanos, el Señor le dice a la niña, inmediatamente entra con la familia al hogar, entra con el papá y la mamá y también algunos discípulos que estaban allí con él en ese lugar. Y entonces Jesús le dice: Talita cumi, a ti te digo, levántate. Y le toma la mano y la niña se levanta, hermanos, e incorpora otra vez a la vida. Estaba resucitada, hermanos, y la niña se levantó, dice la palabra. Y entonces Jesús le mandó a dar de comer. Hermanos, qué bendición de saber de que Jesús imparte resurrección y vida a todo hijo de él que cree. Por eso cuando él dijo, la niña está durmiendo, hermanos, estaba durmiendo. Claro que estaba durmiendo en el sentido de que cuando nosotros estamos en Cristo y creemos en él, hermanos, aunque estamos muertos en el sentido natural de lo que la gente lo ve, evidentemente, hermano, cuando Cristo venga seremos despertados. Así es de que el Señor Jesús tenía el poder sobre la muerte y allí quedó demostrado. Por eso, hermanos, los invito a que nosotros, igual que Jairo, igual que la mujer afligida, creamos plenamente en Jesús. Así es de que, hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde a todos. Y vamos a bien a mirar este mismo tema en el contexto también de los libros o la inspiración de nuestra hermana Ellen G. de White. Jesús no impone el evangelio a nadie. Siendo los gadarenos indiferentes al evangelio, los dejó y se fue al otro lado del mar de Galilea, cerca de Capernaum. Aquí la gente estaba más dispuesta a escuchar sus palabras, pero el hombre al que había curado lo dejó como testigo de su trabajo en Gadara. Cuando Jesús estuvo en la tierra, nunca rechazó a nadie que viniera a pedirle ayuda. Él simpatizó profundamente con este padre en su problema y respondió de inmediato a su petición de ayuda. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Jesús está tan dispuesto hoy a ayudar a los que están en problemas y que lo invocan con fe, como cuando caminó por la orilla de Galilea. No basta con creer acerca de Cristo, debemos creer en Él. La única fe que nos beneficiará es la que nos abraza a Él. Jesús como Salvador personal, a la que se apropia de sus méritos para nosotros. Muchos tienen la fe como una opinión. La fe salvadora es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen a Él. Una relación de pacto con Dios. La fe genuina es la vida a una fe viva y genuina, a un aumento de vigor, a una confianza y confiable, por lo cual el alma se convierte. La versión y dice: enseguida Jesús,
percibe en todo en sí mismo que el poder que procedía de él había salido, y se dio vuelta entre la multitud y dijo: ¿quién tocó mi vestido? Aunque pasó desapercibida para los hombres, el Salvador reconoció el toque de fe de esta pobre mujer. Y así es, ahora el toque de fe todavía trae la curación de la enfermedad a la curación del pecado. Observen, el poder tiene las palabras de Cristo. Tal es el llamado del Evangelio a aquellos que están muertos por naturaleza en delitos y pecados y no pueden resucitar de esa muerte por su nuevo poder. Como esta niña, aún así el mandamiento despierta y levántate de la muerte no es ni vano ni en vano. Sigue inmediatamente a Cristo y te dará la luz. El Señor aquí nos da un ejemplo de cómo desea cooperar con nosotros para ayudar a otro. Él levantó la niña a la vida. Esto era algo que los padres no podían hacer. Podría haberle dado comida también, pero esto es lo que le pidió que hicieran ellos. Amigos y hermanos, qué bendición poder comprender y entender esta verdad y nosotros saber de que nuestra fe en Jesucristo es el único que puede ayudarnos, a poder estar confiados en Él. Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que nosotros podamos comprender y entender que nuestra fe cada día debe ser más genuina en Jesucristo. Gracias hermano Luis. Muchas de las citas que ahí colocases, sé que ya la han pensado los hermanos, por ahí yo tenía un par anotadas. Y bueno, nos va a servir este comentario. Gracias por hacerlo llegar. Y la verdad se nos ha ido bien rápido la hora. Yo no quiero quitarles más de estas horas de descanso que ustedes se merecen. Vamos a hacer una oración. Por ahí me hicieron llegar un par de solicitudes de oración. Aquí en particular en México hay necesidad de oración con nuestros hermanos, nuestro hermano Mauricio Santos, nuestra hermana Gabriela Aguilar, nuestra hermana Sofía Llamas. Hay bastante necesidad de petición de oración, así que vamos por favor a esa parte ya final. Vamos a pedirles a todos ustedes que si tienen la oportunidad, si pueden hacerlo, vamos a hacer una oración postrados de rodillas. Vamos a hacerlo de manera reverente para ya concluir este programa y tener en cuenta esas peticiones de oración que nos están haciendo llegar. Así que acompáñenos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios. Gracias por la oportunidad que me concediste de estar con mis hermanos una vez más en esta conexión que tú nos permites realizar a través de internet. Tú nos has hecho llegar esta oportunidad de este estudio nuevamente. Nos has colocado este análisis de la tercera parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque es un momento muy indispensable para ejercer la fe. Estamos concluyendo un año que ha sido un año muy difícil para todos nosotros. Estos inicios de dolores para que podamos ejercer sobre todo fe, sobre todo confianza en ti. Que así como esta mujer que se acercó a ti a pesar de la turba, a pesar de las dificultades que la sociedad le presentaba, se agarró de ese pequeño trozo de manto para que a través de él fluyera tu espíritu. Así, Padre, ayúdanos a que ese milagro que es resucitar esta alma muerta, este espíritu muerto que tenemos, por favor, se pueda hacer cada día más presente. También en esta noche tú nos has hecho llegar esta necesidad de oración. Tú las conoces, Padre. Tú conoces en la mente de todas las personas que están conectadas estas peticiones que están haciendo llegar a ti, Padre. Por favor, tú las consideres y que nos puedas dar la oportunidad de ver esos milagros en este 2020.
quédate con nosotros, vamos a tomar el descanso, vamos a dormir para mañana levantarnos con fuerza y acudir a esos grupos, a acercarnos nuevamente a través de internet, acercarnos en alabanza, en estas santas convocaciones. Así que Padre, por favor, te pido que nos puedas ayudar y nos puedas acompañar en esta noche. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Gracias a todos por habernos acompañado, por haber llegado hasta este punto, y te invitamos de que tú puedas acompañarnos en las transmisiones que están el día de mañana a través de Infonón, de Sendas Antiguas, de nuestro hermano Tomás, de nuestro hermano Leandro, de nuestro hermano Víctor, de muchas transmisiones que existen. Así que hay una variada opción. Tú puedes entrar ahí en tiempo de reunión, puedes ir al calendario y puedes ver las opciones que hay para las transmisiones del día de mañana. Así que Dios los bendiga, hermanos, y nos estamos viendo. Usted y yo nos estamos viendo en 15 días, pero en 8 días regresa nuestro hermano Leandro para que la transmisión ahora se desarrolle desde la parte sur de nuestro continente. Así que Dios lo bendiga y que tengan un buen día de descanso.